¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. Y los domingos, a esta hora, las charlas con Luis Guillermo Hernández, a quien saludo, por supuesto, con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, querido amigo? ¿Qué dices? Un gusto saludarte, querido Jesús, un gusto saludar también a tu audiencia. Este 28 de septiembre, ya el último domingo de septiembre, mi querido Jesús, se nos acabó el año, ya, ahora sí, ya saquen la rosca de Reyes, saquen el pan de muerto, saquen las cervezas y la colación, porque ya vienen las posadas y vaya, que a muchos les va a tocar ser piñatas, ¿eh? Como a cierto senador del que vamos a hablar hoy. Piñatas o hasta pan de muerto, dirían algunos por ahí, ¿eh? Políticamente hablando. Y sí, a ver. Un segundo tema en donde se ve involucrado Adán Augusto, otro tema que no es cualquier cosa. Un reportaje de En Más da a conocer, amigos y amigas de esta comunidad, no, de un presunto desvío, digámosle de esta forma, por parte del senador de Morena. ¿Qué dice En Más para darles un pequeño contexto a la audiencia, querido Luis? Revela que entre 2023 y 2024 Adán Augusto recibió 79 millones de pesos de empresas privadas, una de ellas Fantasma, monto que no presentó en su declaración patrimonial. El senador dio una conferencia de prensa, dijo que una vez más Televisa mentía, dio cifras de sus pagos ante el Servicio de Administración Tributaria, descartó que esta empresa haya sido una empresa fantasma. Cuando se le cuestionó respecto a por qué aparecía su correo y de la misma empresa con el de su hermano, pues dijo que porque era el mismo correo electrónico. En fin, comentó, por supuesto, también que había recibido una herencia allá en Estados Unidos procedente de las actividades de su padre, si no mal recuerdo, y asegura que, bueno, que no ha cometido ningún delito. Una declaración que ha generado muchas más suspicacias que certidumbre y que él incluso deja entrever, bueno, no deja entrever, habla de que él sabe, dice, de dónde vienen estos ataques. Dice, no es fuego amigo, sin embargo, hace un comentario, querido Luis, y aquí te voy a dar la palabra, hace un comentario respecto a que uno debe saber cuándo con prudencia uno ayuda a que la presidenta conduzca mejor esta nave. Es ahí donde uno se pregunta, a ver, si no es fuego amigo, como él señala, pues quién puede tener un tipo de influencia, peso en afectar a la doctora Claudia Sheinbaum si él diera a conocer algún tipo de nombre. Un segundo caso, el de Adán Augusto, vinculado con el de Bermúdez Requena, que sin duda alguna pues lo pone ya en una posición en donde, desde mi punto de vista, querido amigo, hace ya más daño que beneficio al movimiento de transformación nacional. La credibilidad, desde mi opinión, de Adán Augusto está muy por debajo ya, sobre todo al exterior, y esto no sé qué tanto comience ya pues a afectar incluso la imagen, las posibilidades, la operatividad de un movimiento que ha basado mucha de su credibilidad en el combate precisamente a la corrupción. Creo que más allá de concederle credibilidad el reportaje publicado esta semana por el portal de Televisa, el portal N+, y más allá de creer o no en la respuesta pública que dio el viernes, si no, Ujú. sí, el viernes, Sí, Adán Augusto en una conferencia de prensa en el Senado. Me parece que es muy importante hablar de dos elementos que me parecen cruciales en esta circunstancia y en este asunto. Uno, cuando un líder parlamentario, cuando un líder de un movimiento llega a un nivel de presión mediática como el que está alcanzando, el que ha alcanzado últimamente a Dan Augusto López, está obligado en términos políticos y en términos públicos, en términos mediáticos, en términos sociales, a ofrecer absolutamente todas las explicaciones que sean necesarias para esclarecer y para establecer los elementos para que la gente tome decisiones, para que la gente evalúe, para que la gente juzgue en ese sentido. Y me parece que Adán Augusto
ha sido sumamente torpe en esta misión, porque ha permitido desde hace ya muchas semanas, muchos meses incluso, que suelte el hilo de las acusaciones, una serie de medios, sin atajar directamente, sin desmentir tajantemente y sin esclarecer totalmente. Es decir, él prácticamente se deja golpear y no ofrece pues, ningún elemento pues, que nos permita decir, bueno, pues, está siendo atacado por esto otro, pero es un hombre íntegro, es un hombre limpio, es un hombre al margen de estas cosas. Recuerdo cuando a Andrés Manuel López Obrador lo atacaban y recuerdo las andanadas virulentísimas de las que era sujeto, de las que era víctima en los medios de comunicación. Y nunca López Obrador, nunca pudo estar contra la pared, porque tenía un elemento que me parece muy importante y que no tiene Adán Augusto, la fortaleza moral para detener las balas mediáticas, porque Andrés Manuel López Obrador no es millonario, no lo ha sido nunca y seguramente nunca lo será, pero Adán Augusto López sí. Y esto lleva al segundo elemento que me parece muy grave. Un político millonario es necesariamente un político vulnerable, un político endeble, un político frágil, porque independientemente de la forma en la que haya hecho sus millones, esto supone una red de intereses que en un momento determinado juegan en contra, son negativos más que positivos, son fardos más que ventajas. Y hoy se nota mucho más en la circunstancia en la que está Dan Augusto López. Puede ser que haya recibido herencias, puede ser que sea un asunto de que sus hermanos, de que sus parientes, de que sus... lo que quieras. El hecho incontrovertible es que hay una danza de millones a su alrededor que es incapaz de explicar, de esclarecer, de justificar, y creo que es el momento justo en el que Dan Augusto López tiene que hacerse a un lado, definitivamente, de los liderazgos para no involucrar, para no manchar, para no terminar de contaminar al movimiento de transformación y para él mismo recapitular, dar un golpe de timón y relanzar su carrera si es que tiene capacidad para ello. Me parece que llegamos a un punto de quiebre en el que Adán Augusto, como tú bien lo dices, ya resta demasiado y poco suma. Sí, porque como bien señalas, supongamos, ¿no? Supongamos, sin conceder, que es inocente de todo esto. El tema, a final de cuentas, tanto de Bermúdez Requena como en este caso, abre la puerta a que los propios enemigos de la 4T aticen con todo. Ya se dieron cuenta que ahí hay un punto débil, que ahora sí que ahí está el pan, y que por eso se lanzan con cada oportunidad que tienen. Y que si esto le agregamos perfectamente que Adán Augusto no es un personaje que tenga grandes capacidades mediáticas, nunca lo fue en realidad. Es un hombre que aparece en una contienda interna por la presidencia de la República, en muchos sentidos puesto ahí por el propio presidente para jugar este papel de sheriff entre Claudia y Marcelo y que no se polarizara tanto el escenario al interior del partido, pero que en realidad él como un político carismático nunca ha dado ese golpe, ese do de pecho. Nunca ha sido un líder como tal del movimiento o visto incluso hacia adentro como líder. Tú recordarás que incluso la votación que él recibe en esa contienda interna es baja, o sea, en comparación sobre todo con Marcelo y con Claudia Sheinbaum. En algunos puntos hasta pierde con el propio Gerardo Fernández Noroña. Entonces, me parece que Adán Augusto es un personaje que ha dado ya lo que tenía que dar al movimiento de transformación nacional desde la ubicación que tiene actualmente. Y me refiero a la coordinación del Senado. Es un personaje que él y Monreal, lo hemos platicado tú y yo en otras oportunidades,
son de esos operadores que los necesitas en algún momento. Son esos operadores que saben jugar perfectamente bien en el lodo, que saben perfectamente jugar con el pragmatismo, que sacan negociaciones que nadie más piensa uno puede sacarlas, ¿no? Pero que en realidad, de una u otra manera, eh, ya cuando comienzan a ver su agenda personal, ya no son útiles al partido ni al movimiento. Y me parece que Adán Augusto tiene rato viendo su agenda personal, creyendo, pensando que pudiera llegar a la presidencia en 2030 o por lo menos aprovechar la posición en la que actualmente se encuentra para poder considerarse como un personaje de peso específico y tener y defender sus propios intereses en donde sin duda alguna en el plano financiero está más que presente. Entonces a mí me parece que es hoy por hoy un personaje Adán Augusto que, como bien lo señalas, él tendría por sí solo canalizar la posibilidad de retirarse, porque incluso puede hacerle daño ya hasta la propia gente cercana a él, a gente que es de su propio grupo y que cuyos casos como la barredora o este tema podrían en un momento dado afectarles en sus propias proyecciones o proyectos políticos. Entonces a mí me parece que Adán Augusto cometió muchos errores, entre ellos, por supuesto, tratar de separarse de la presidenta Claudia Sheinbaum, tratar de marcar su propia agenda, tratar de marcar su propio liderazgo, confrontarse con la presidenta en reformas importantísimas, importantísimas para ella, como el tema de la reforma de la reelección y y del nepotismo, no hacer lo que tenía que hacer, detener otro tipo de reformas, es decir, tratar de marcar una especie de directriz desde una posición que no te la dio la población como tal, que te la dio una herencia marcada por Andrés Manuel López Obrador para evitar un rompimiento al interior del partido rumbo a la elección como la del 2024. Entonces, a mí me parece que hoy por hoy Adán Augusto ya resta más de lo que puede sumar y me parece también que tendríamos que empezar a ver cómo se juegan las cartas dentro del propio Morena, porque, ojo, este caso de Bermúdez Requena sale de Morena, sale de Javier May. Quien llega a Javier May dice, oigan, aquí pasa esto. Sale de un general del ejército mexicano que dice, aquí está pasando esto. Y ahora este caso, pues no es un asunto nada más de Televisa que coincido contigo, siempre cuando Televisa saca esas cosas uno tiene que tenerle mucha sal, ¿no? Sino que en realidad eh, viene del SAT como tal. Entonces, no son golpes ajenos, sino que son asuntos que me parecen muestran también un cansancio al interior de la 4T sobre un personaje que sus formas de hacer las cosas no creo que sean ya más aceptadas en un movimiento en el cual consideran que es determinante la honestidad y de hacer las cosas diferentes para transformar al país, ¿no? A mí me pareció muy endeble, incluso un poco ridículo, el argumento que soltó el propio Adán Augusto el viernes en el Senado, de que ya sabía quién estaba filtrando a los medios de comunicación este golpe, ¿cómo le llamo? Este golpe amigo, una cosa así, ¿no? Juego amigo. Fuego amigo, ¿no? Entonces yo me preguntaba, a ver, suponiendo sin conceder que hay alguien que te quiere destruir, los casi 80 millones de pesos que recibiste entre 2023 y 2024 de empresas privadas y que no están en tu declaración patrimonial, ¿son ciertos o son falsos? En el momento en el que asume que son ciertos, deja de ser fuego amigo y se convierte en un hecho. Y me parece que es un hecho muy grave. Un, en ese momento, secretario de Gobernación que recibía de empresas privadas, una de ellas identificada por el SAT como una empresa fantasma, más de 70 millones de pesos por servicios profesionales y que algunas de estas empresas pues fueron, tuvieron contratos durante tu gobierno en Tabasco, pues eso ya habla de una red grave, muy compleja y muy injustificable de corrupción a gran escala. Y me parece que asumir que eso es obra de un tercero que te quiere desprestigiar es ridículo, es patético, es infantil. Que si el dinero está en tus arcas, si el dinero está en tus cuentas, maestro, no es fuego amigo, es poner sobre la mesa quién eres
Y me parece que Adán Augusto no terminó de entender el viernes la gravedad del hecho. Al no desmentir con tajante énfasis esas percepciones que no están en sus haberes ni en sus reportes patrimoniales, prácticamente confirma que hay algo turbio en su fortuna. Y eso, discúlpame, Adán Augusto, pero eso significa el fin de tu carrera, al menos como hasta ahorita la conocíamos. Y creo que el pueblo de México no es tonto y ya se dio cuenta de que esta forma de escabullirse de la rendición de cuentas, que fue propia del priismo y del panismo en la era neoliberal, no cabe y no debe caber en la cuarta transformación. Por mucho que tengas enemigos que te quieran destruir, si tú no haces tranzas, no pueden contigo. Insisto, ahí está el ejemplo de López Obrador. A él le pueden decir miles de cosas, jamás nadie le va a poder demostrar el enriquecimiento a la sombra del poder político. Y me parece que Adán Augusto hoy es prácticamente un muerto político porque estos señalamientos, insisto, sin conceder que sean ciertos, que hizo Televisa esta semana, más los que se han sumado en toda esta tremenda cadena de asuntos relacionados con Hernán Bermúdez Requena, nos hablan de un político, Adán, muy poco pulcro, muy poco riguroso, un político de la vieja guardia, no acostumbrado a rendir cuentas, no acostumbrado a ofrecer explicaciones, un político opaco en términos de exhibición y esclarecimiento de sus saberes y sus percepciones extrapolíticas, y un político hoy absolutamente inútil para la cuarta transformación. Entonces, yo sí creo, de verdad lo creo, estamos a 28 de septiembre, pero creo que, creo que Adán Augusto está obligado, antes de que termine este año, a dar un paso atrás, a dar un paso a un lado, separarse del cargo, arreglar sus asuntos y dejar de ensuciar a la cuarta transformación. Ya no hay más para dónde hacerse. Ya no hay manera de que se pueda salir, de que se pueda salvar su circunstancia después de todas estas acusaciones. Y que aparte de todo, querido, no sé si coincidas conmigo, pero incluso el propio partido. O sea, el partido comienza ya a llegar a un punto en donde, bien, la presidenta lo ha dicho, ha sido muy respetuosa, es Claudia Sheinbaum en este caso, constantemente dice, bueno, el senador aceptó ya presentarse ante la fiscalía. Hoy, por ejemplo, bueno, el viernes, perdón, el viernes, en esta mañanera, le preguntaban y ella responde de una forma que en el argot político es te las arreglas tú solo, así de Oye, sencillo, cayó ¿no? hielo. Sí, Estaba yo ahí, es que de veras, ahora que lo mencionas, el dale, viernes dale. estuve en la mañanera. O sea, le preguntó a la reportera, creo que era de imagen, fue la primera pregunta de la conferencia mañanera. Y le preguntó, presidenta, bla, 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 bla. El rostro de Claudia Sheinbaum completamente seco, completamente seco. Que aclare, punto. Ya no hubo más. Me parece que es una sentencia, mi querido Jesús. Totalmente de acuerdo contigo, querido amigo, totalmente. Para mí es eso, es el clásico mensaje que da un político cuando dice, estás solo. O sea, ya es tu problema, tú lo resuelves, tú lo enfrentas y tú ya lo aclaras. Y tienes que aclararlo porque ahora sí que yo ya no voy a meter las manos al fuego en ningún momento por ti. Y me parece que hasta cierto punto es muy lógico. La doctora Sheinbaum, en el caso de Bermúdez Requena, que es un caso durísimo, porque no sé tu punto de vista, querido, pero yo no le creo a Dan Augusto que no supiera lo que hacía Bermúdez Requena. Otra Claro, cosa es que sea cómplice como tal, ahí sí se necesitan pruebas jurídicas, pero políticamente hay una negligencia por el simple claro. hecho de que tú como gobernador no sabes lo que hace tu secretario de seguridad y más cuando agregas que pues es que
daba resultados en materia de seguridad. No, bueno, ese no es un pretexto para no saber lo que hace. Incluso tendría que ser una razón más para saber qué es lo que está haciendo precisamente. Sin embargo, ya está esa negligencia, ya ese peso específico como tal que recae en Adán Augusto y recae, por supuesto, de cierta forma en el propio partido, que afortunadamente, y digo afortunadamente en qué concepto, en que la acusación y la prueba se da desde el propio partido, que esa es la diferencia con el PAN y con el PRI en un momento dado, que ellos no denunciaban su corrupción. Aquí la propia corrupción está denunciando el propio Morena al decir, aquí hubo un problema y aquí está la causa. Y me parece que ahí la doctora Claudia Sheinbaum ha sido que haya pruebas como tal, ¿no? ¿Para qué? Para que haya una situación jurídica. Pero sí me parece que llega un punto ya también límite de la presidenta, que la misma presidenta sabe que ella ya no puede ir más allá, porque entonces sí le puede llegar a afectar en un momento dado. Y también creo que es un buen momento para que la propia Claudia Sheinbaum, que para mí es una excelente estratega política. Sinceramente, a mí Claudia Sheinbaum en materia política me ha dejado más que satisfecho por la manera en cómo aborda temas, maneja, lanza mensajes, opera. Hay Claro. voces que dicen por ahí, ¿quién es su operador? ¿Quién es su operadora? Ella es su operador y su operadora. Aprendió del mejor. Hay que ser claros, en el sexenio pasado la política era Andrés Manuel López Obrador. O sea, tendrías a Adán Augusto y tendrías a Olga Sánchez Cordero en gobernación, pero la realidad es que el operador político del sexenio pasado se llamaba Andrés Manuel López Obrador. Y ahora me Claro. parece que estamos viendo algo similar. La jefa de la operación política es Claudia Sheinbaum como tal y tiene ejecutores, el caso de Rosicela, el caso de Lázaro Cárdenas Batel, pero la realidad es que se nota de inmediato su mano al tratar este tipo de asuntos. Tú recuerdas, por ejemplo, cuando estaba todo este escándalo de las vacaciones, ¿no? En donde le preguntaron sobre si se iba a ver con los legisladores y dijo, no, pues si están de vacaciones, ¿no? O sea, la pedrada fue clara y contundente para todos. Cuando viene este asunto de los saludos que están volteados, que se hacen como que la Virgen les habla y están volteados cuando pasa la presidenta, eh, la reacción que tiene la presidenta después de decir no pasa absolutamente nada, pero al ratito en el informe presidencial resulta que están hasta la sexta fila. Entonces, me parece que Claudia Sheinbaum es una persona que sabe manejar muy bien los tiempos políticos y dentro de esa sabiduría política sabe bien que Adán Augusto es una carga para el partido. Y me parece que va a empezar a operar precisamente para que el propio Adán Augusto se haga a un lado como tal, para que el propio Adán Augusto deje de ser ese flanco que puede traerle más problemas. Porque en el caso de Bermuda Requena no olvidemos Estados Unidos. Estados Unidos quiere cualquier pretexto para decir hay narcopolíticos, hay narcoestado, no los están combatiendo. Y entonces, perdón, no vas a sacrificar un proyecto por un personaje que, como bien lo dijiste, pues ya es un peso muerto, ya es un personaje que, reitero, incluso a gente cercana a él, como el caso de la senadora Andrea Chávez, quien aspira al gobierno de Chihuahua, quien es la mejor posicionada en ese sentido, esa cercanía, esa tutela, le afecta. Pues ya lo vimos hace unos días en su evento, en donde aparecieron pancartas reclamando el tema de la barredora. Y el tema de la seguridad en Chihuahua es un tema fundamental totalmente. Y era un punto en donde Chávez tenía cierta ventaja sobre Cruz Pérez Cuellar, porque el alcalde de Ciudad Juárez, su secretario de Seguridad, también está señalado de vínculos con el crimen organizado. Entonces, esa ventaja se le acaba ya a la propia senadora Chávez al interior del partido Morena. Si a esto le agregamos que ni Pérez Cuellar ni Andrea Chávez supuestamente son los favoritos de la presidenta, sino que es Ariadna Montiel, entonces este tema de Ana Augusto juega todavía el doble en contra de aquellos que estén cerca de él o que sean parte de su equipo político. Entonces, sí creo que es un tema que va a tener que manejarlo con mucha inteligencia política la presidenta, pero que va a tener que asumir una decisión que vaya y que le permita a su movimiento seguir transitando. En estos días, incluso ayer, este, platicando con la gente, hay una efervescencia en la bancada del Senado de Morena, muy significativa, y hay una especie de corriente que empieza a fortalecer la versión de que el senador Morón, Raúl Morón, muy cercano a la presidenta, prácticamente uno de sus operadores políticos, no solo en el Senado, sino
en toda la cuarta transformación. Estaría pues, prácticamente ya en la antesala de asumir la coordinación parlamentaria, el liderazgo de Morena en el Senado ante esta debacle de Adán Augusto. Incluso te digo, el viernes, el sábado, ayer sábado, pues platicaba yo con amigos y decían, es que pues, prácticamente ya es un hecho. O sea, hay algunos que dicen, ya, ya se va, ¿no? O sea, ya no hay más que hacer, porque llegó un momento de deterioro tal que, como bien comentas, pues prácticamente está ocupando su agenda, perdón, ocupado de su agenda y no de la agenda parlamentaria que le interesa muchísimo a la presidenta de la República. Y además, en este asunto de distracciones derivadas de sus muchos problemas y de su incapacidad de resolver esos muchos problemas, pues quienes están sacando la agenda de la presidenta, pues tienen derecho de picaporte en Palacio Nacional. Y Adán Augusto ya lo perdió. Lo perdió porque no está trabajando en la agenda parlamentaria y lo perdió porque a la presidenta no le conviene en estos momentos recibir en sus despachos a un sujeto tan quemado, tan cuestionado, pero sobre todo tan incapaz de sortear estos golpes, de sortear esta andanada mediática pues porque simple y sencillamente le están dando en el corazón del problema. Y creo que a lo mejor cuando ahorita que estamos charlando, ya están los senadores grillando para pues, definitivamente darle un manotazo en la mesa a Adán, imponer a Raúl Morón o, pues, lo que se ha dicho en estos días y que incluso el viernes comentaron en la conferencia con Adán Augusto, ponerle un ultimátum al tabasqueño, un ultimátum en el cual, pues, le establezcan un plazo perentorio para resolver los problemas o, simple y sencillamente, despejar el camino para un liderazgo menos vulnerable, menos resquebrajado, menos quebradizo y a la altura del desafío que viene en los próximos meses en la disputa legislativa y en la agenda de reformas legales y constitucionales, nada más y nada menos que la reforma político-electoral que están en puerta para la cuarta transformación. Así que en una de esas, este video, esta charla de 6 de la tarde queda rebasada por la realidad y al ratito, ¡pum! Cayó Adán Augusto, mi querido Jesús. Sí, y habrá que ver qué es lo que pasa, como bien señalas, y la manera quirúrgica con la que se van a manejar las situaciones. Yo insisto en que el propio Adán Augusto tendría que valorarlo, tendría que analizarlo. Si él se mantiene, pues me imagino que pensará que tiene las cartas, las capacidades para resurgir como una especie de ave fénix, ¿no? De toda esta, de toda esta situación y que le va a permitir operar más adelante. Pero a mí me llama la atención incluso porque veo el paralelismo con Ricardo Monreal, ¿sabes? O sea, Ricardo Monreal ya anunció que se retira, ¿no? Terminando este encargo, que ya no va a buscar más cargos públicos, pues es que ya no tiene espacio Ricardo Monreal. O sea, Ricardo Monreal, entiendo el peso específico que tiene en Zacatecas, el peso caciquil como tal, entiendo los intereses que maneja en la Cuauhtémoc, pero ya hablar de Monreal, y me recuerda, y termino con ello para cederte la palabra, eh, es como el final de estos personajes que por una u otra razón se le heredaron a la presidenta, pero que no encajan en la forma de gobernar de Sheinbaum, no encajan en esa visión política que tiene Sheinbaum y que por más que intentaron tal vez equilibrar ciertas cosas, no son los personajes que hoy por hoy requiere la cuarta transformación para llevar a buen puerto, valga la redundancia, una transformación basada en sus propios principios, en sus propias creencias y de las cuales la propia Sheinbaum es muy clara para entenderlas, ¿no? Yo creo que sí, cuando el presidente López Obrador hablaba del relevo generacional en la transformación, en la cuarta transformación, se refería precisamente a esto. Políticos que ya no pertenecieron al viejo priismo, que ya no se formaron ni política ni éticamente en las filas del viejo régimen, sino en aquellos, como la propia presidenta, que representan esa ruptura institucional, política, social, cultural con el viejo régimen
y que ya no embonan, ya no empatizan, ya no coinciden ni en anhelos, ni en métodos, ni en estrategias con sus compañeros expriistas. Y creo que se nota demasiado ahora esta diferencia y me parece que es una diferencia notoria. No es casual que las principales fallas en la cuarta transformación vengan de sujetos como Adán, como Monreal, y que se formaron políticamente en el viejo priismo. Es una renovación hasta urgente que nos indica muy claramente que la ruptura, el nuevo, el nuevo, el nuevo piso de la transformación requiere gente que ya no esté mimetizada, ni educada, ni adiestrada en el viejo priismo. Como decía por ahí la frase famosa, hay aves que cruzan el pantano y no se manchan, pero también hay aves que cruzan el pantano y manchan el pantano. Y creo que Adán y Monreal son de ese tipo. Pues ahí tiene usted, amigo y amiga de esta comunidad, como cada domingo, las charlas con Luis Guillermo Hernández, las cuales yo agradezco infinitamente que mi querido amigo nos las proporcione. Querido Luis, como siempre, un verdadero placer de verdad recibirte en esta comunidad. Es una charla dominical que me gusta mucho y agradezco también a tu audiencia, a tu generosísima audiencia, querido amigo, que también les guste. Es una forma muy rica de terminar el domingo y de empezar la semana que viene fuerte, viene pesada y viene con mucha jiribilla. Así que aquí nos vemos pronto, la próxima semana y mientras tanto, gracias y pues si tienen oportunidad, acérquense a mi espacio, se llama como yo, Luis Guillermo Hernández, Sexta W. Gracias, amigo. Nos vemos la próxima. Y gracias a usted por acompañarnos. Póngale super chat, el super gracias a esta transmisión. Y como siempre, un gusto, como siempre, un placer.